hoy. Felicitaciones por la idea y yo creo que ahí vamos ya teniendo como un panorama de cuál es nuestra inquietud, ministro. Tiene la palabra entonces el senador Félix Valera. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, al señor ministro, al doctor Jorge Ballesteros, que hoy nos acompaña, que es presidente de la Comisión Séptima, si no estoy mal. Bienvenido, doctor Ballesteros. Yo sé que usted también tiene un profundo interés en este tema de la consulta, porque representa ese territorio guajiro que su gran mayoría es de la etnia guayú, y usted ha, con mucha templanza, defendido los intereses de ellos. Yo sí creo, ministro, que aquí hay un tema de una profunda voluntad política. Y lo digo porque ya tenemos el ejemplo claro que cuando el gobierno tiene la firme decisión de sacar adelante un propósito en materia de leyes, pues afianza toda su fuerza y coloca todo el aparato gubernamental al servicio de esto, y prueba de ello está el Sistema General de Regalías, doctor Ballesteros y doctora Marixa, que aquí defendimos, no caprichosamente, sino con unos profundos argumentos. En su momento usted no estaba, ministro, pero eso fue un debate que se dio aquí durante más de un año, senador Robledo, donde no solamente sentíamos que había vicios sustanciales en el proceso, sino que también procesalmente se estaban desconociendo intereses legítimos que reconocían en la ley a ciudadanos que representan a las minorías en este país. La ley 756 del 2002, en su artículo 11, establece claramente una garantía legal que desarrolla la Constitución a los indígenas, y decía en su momento: cuando un resguardo indígena o un punto ubicado a no más de 5 kilómetros de la zona del resguardo indígena se exploten recursos naturales no renovables, el 5% del valor de las regalías correspondientes al departamento por esa explotación y el 20% de las correspondientes al municipio se asignarán a inversión en las zonas donde estén asentadas las comunidades indígenas y se utilizarán en los términos establecidos en el artículo 15 de la ley 141 de 1994. La nueva reforma que se planteó desde el gobierno afectaba profundamente los intereses económicos de esta región y de esa etnia que ahí tenían asiento, senador Ballesteros. Y se le solicitó la consulta previa al gobierno para que de esa forma se cumpliera con ese requisito legal para que no dejaran ese sinsabor en las comunidades étnicas, ministro. Hubo demanda de constitucionalidad, la Corte sacó un comunicado que debió tener un mejor argumento interpretativo, si se quiere, pues no era lo que se estaba diciendo a juicio muy particular lo que se hizo. Una vez conocido el comunicado de prensa del 3 de mayo de este año, quedó claro que la reforma fue declarada exequible, ministro, y se señaló que la ley que desarrollara ese acto legislativo debería ser objeto de consulta previa. Eso decía el comunicado. Pero para esa fecha, ministro, la advertencia era inútil, pues el proyecto que reglamentaba la nueva reforma de las regalías solamente estaba esperando la sanción presidencial que finalmente sucedió el 17 de mayo. Ahí no hubo consulta previa. Pero el gobierno sacó adelante ese propósito de redistribuir con un nuevo criterio los intereses de las regalías. A esas circunstancias que tenía este comunicado, ministro, le comento que la providencia que salió posteriormente respeta el resuelve del considerado en el comunicado. Pero en la parte considerativa sí establece claramente la sentencia que la ley que desarrolla la reforma debería cumplir unos requisitos expuestos en el párrafo precedente que no se incluyeron en el texto final. Lo que quiere decir es que la interpretación que se le dio en ese momento no era la que debería haberse hecho, pero hubo voluntad política y sacaron adelante la ley sin observancia de esa consulta previa.
Pues si allá hubo voluntad, este Congreso también cree que debe haber voluntad para sacar adelante las leyes que hoy está esperando este país y que están reclamando los medios de comunicación, acusando a este Congreso de negligente. Porque, como decía usted, senador Mora, senador Sierra, siempre la responsabilidad se la trasladan a este Congreso, que aquí toda la semana viene puntualmente, Presidenta, a cumplir con su función legislativa y que está esperando por parte del gobierno esas leyes para poderlas poner a consideración en los debates pertinentes. Voluntad política que permita que esa necesidad que tienen estos pueblos que hoy vienen siendo agobiados por la incivilizada operación de la extracción de los recursos naturales no renovables, encuentren una legislación actualizada que los blinde, ministro, y me refiero a al Código de Minas. Un código famélico, flaco, raquítico, construido con unos propósitos distintos a lo que la comunidad quiere. Es un código diseñado por las grandes mineras prácticamente, porque pone al servicio de los intereses económicos la dignidad y la decencia muchas veces de los pueblos. Por eso queremos esa consulta previa rápido y ese código para dar el gran debate aquí, ministro. De igual forma, se trató de establecer responsabilidades aquí, ministro, a los directores de las CAR, cuando en un inclemente invierno desbordó cualquier posibilidad funcional de esos servidores públicos para detener el desastre que hubo, ministro. Estamos esperando las CAR también. Estamos esperando ese código porque merece una actualización de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno de los sectores donde hoy las CAR tendrían un propósito constitucional y funcional y legal totalmente distinto. Y por último, ministro, esa consulta de la Ley de Desarrollo Rural, para que no deje prácticamente cercenado ese paso que se dio de reconocer en esta década el derecho de las víctimas, sepultando con recuerdos y sin odios la época de los victimarios. Esa época de las víctimas es esta y necesita una ley de víctimas complementada, en principio por la ley de tierra, pero también que le garantice que ese pedazo de tierra que hoy se le devuelve al colombiano se vuelva una empresa, y es a través de la Ley de Desarrollo Rural. Creo que esta comisión está demandando voluntad y rapidez política para que ese tortuoso camino de las consultas previas no se convierta en el esguince, en la actualización de la legislación para hacer de Colombia ese país próspero que estamos esperando, ministro. Si hubo voluntad, senador Ballesteros, usted lo vio, nada más rápido, atropellado que la reforma que se hizo de regalías. Aquí decíamos, y no porque éramos pitonizos ni porque éramos adivinos, era porque entendíamos la realidad de los pueblos que vivían de este recurso y vaticinamos que iba a pasar lo que está pasando, lo que ayer se habló aquí en los OCAC, en las comisiones rectoras, que se iban a volver órganos burocráticos y clientelistas y que adicionalmente a eso iban a ser inoperante el sistema para que los alcaldes tuvieran su plata. Pues de esa misma forma, ministro, y bienvenido, usted es nuevo en esta cartera, pero tiene la tarea por sacar en esta legislatura esas 3 leyes que estamos esperando en esta comisión, senador Sierra. Le agradezco, presidenta, y muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos en esta mañana. Gracias, senador Feli. Igual.